hay que estar listo. Vamos a Filipenses capítulo número 2, versículo número 12 al versículo número 18. Filipenses capítulo número 2, verso 12 al verso 18. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18 dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre bueno, que estás en los cielos. En esta tarde vamos a hablar acerca de la obediencia de la iglesia en los de Filipo. Pablo era uno de los hombres que Dios lo llama a predicarle a los gentiles. Y cuando Dios lo llama a predicarle a los gentiles no fue tan fácil. Pablo, pues ya saben, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, los asolaba, dice la Biblia, los arrastraba y los echaba en cárceles. Y aún así consintió en la muerte de Esteban. Y de ahí, hermanos, que el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor allá cuando iba obviamente a perseguir a la iglesia, pues queda completamente ciego. Y después el Señor lo hace libre para que viera su poder. Y después de eso empezó a predicar el evangelio de buenas nuevas. Y cuando él llega allá a los filipenses, pues este hombre, guiado por el Espíritu de Dios, también empieza a formar una congregación, a predicar a la gente que tenían necesidad. Y este hombre empieza a dar testimonio. Verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ¿a dónde? Sino mucho más en mi ausencia. Pablo les estaba diciendo: ustedes han sido verdaderos adoradores, porque no solamente cuando yo estoy presente vienen a adorar al Señor, sino también han sido obedientes, no a mí, sino a esa palabra, a eso que él estaba predicando. ¿Por qué hablamos esto en esta hora? La obediencia, dice la Biblia, que es mejor que los sacrificios. O sea que si nosotros ayunamos, pero no somos obedientes a la palabra del Señor, de nada sirve. Si nosotros oramos y no somos obedientes a la palabra del Señor, pues de nada sirve. Y Pablo les estaba recalcando a los filipenses que no solamente ellos eran obedientes a su presencia. ¿Por qué, hermanos? Porque hay iglesias que cuando el pastor, yo estaba hablando con un hermano allá donde andaba predicando, y me dijo: hermano, cuando el pastor se va a predicar un mes, la iglesia casi no asiste a los cultos, vienen 2 o 3. Y le dije yo: qué triste que las iglesias piensen que el pastor da la salvación o que el pastor es el que tiene el poder. Porque si la iglesia aprende a reconocer que el único que puede bendecirla se llama Jesucristo, va a cambiar la perspectiva espiritual, la forma de ver el cristianismo. ¿Por qué, hermanos?
Porque cuando nosotros no nos presentamos a la casa de Dios, ¿quién va a predicar? No, pues va a predicar la hermana Elia. No vamos a ir porque la hermana no sabe, porque la hermana está empezando. Y bueno, es un ejemplo, hermana. Los cristianos empiezan a hablar incoherencias. Escuché una iglesia antaña de un predicador en una ocasión dijo: cuando en mi iglesia nosotros pertenecíamos a aquella, éramos miembros de la banca, cuando escuchábamos va a predicar el hermano fulano de tal, la iglesia estaba completamente llena, repleta. Y todos decían: vamos a escuchar al hermano, a ver qué bendición nos trae el Señor a través de él. Pero el tiempo en que nosotros vivimos, todo cambió. Por eso Pablo le dice: no solamente ustedes han obedecido cuando yo estoy, sino mucho más en mi ausencia. Ustedes adoran al Señor. Por eso allá el profeta dijo: puesto a donde, él mismo dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero el profeta dijo: maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre. Si nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, vamos a ver que fulanito de tal no adora al Señor, pero yo tengo un compromiso total. Y la Biblia dice que el Señor busca tales adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso quiere decir que el cristiano tiene que adorar al Señor en todo momento. Esté fulanito de tal, esté el pastor, esté el hermano encargado de la iglesia o no esté, él va a adorar al Señor. Con 2 o 3 palabras que diga alguien acerca de la escritura, tomémosla como bendición. Empecemos nosotros a cambiar nuestra perspectiva. Dice: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Ustedes son obedientes, le dijo. Está bien, permanezcan en ello. Porque hermanos, Pablo le escribía también a Timoteo y le decía: ocúpate en la doctrina, persiste en ella, que haciendo esto te salvarás tú. ¿Y a quién más? Y a los que te oyeren, a los que te escuchan, a los que están pendientes ahí, tú vas a ser uno de los hombres que también va a iluminar al que está en medio de las tinieblas. El Señor dice que nosotros somos como ¿qué? Como la sal de la tierra. Somos un faro. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente nos está viendo, ya sea para bien o para mal, la gente nos está viendo. Si nosotros empezamos a analizar nuestra vida, en aquel tiempo la gente estaba pendiente de lo que hacían los discípulos y después se convirtieron en apóstoles. Los primeros cristianos estaban buscando del Señor y la gente estaba viendo. El cristiano es como una caja de vidrio, la puede ver de los 4 extremos, de los 4 ángulos. Así es el creyente en esta tierra. Pero hermanos, cuando el Señor manda a los cristianos a ser luminares en el mundo, a que no pierda ese sabor, el Señor no está hablando de cualquier cristiano. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo número 13 y 14. Dice la escritura: vosotros sois la sal, ¿de dónde? De la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea que este mundo tiene sentido. Y hoy todavía el mundo tiene algo especial dentro de él, y esa es la iglesia del Señor. Por eso Pablo le vuelve a recalcar a los filipenses y le dice: no solamente ustedes son obedientes cuando yo estoy, sino mucho más, le digo, cuando yo no estoy. Ustedes van creciendo. Recuerden que Proverbios dice que el creyente tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Verso 14: vosotros, ¿qué cosa? Sois la luz del mundo. Una ciudad tan sentada sobre un monte no se puede esconder. Pero allá, hermanos,
Dice la Biblia, una ciudad asentada en un gran monte no se puede esconder. Y todavía nos dice, ustedes son la luz del mundo. Pero esa luz se tiene que permanecer todos los días, no solamente el lunes, no solamente el martes, sino todos los días, en cada momento. Esa luz tiene que estar alumbrando, esa luz tiene que resplandecer. Porque, hermanos, si usted se metiera al ámbito ministerial, usted va a encontrar un sinnúmero de ministros de culto que no, unos andamos por dinero, otros andamos por predicar la palabra del Señor y ganar alma. Y usted dice, bueno, los pastores, los predicadores hoy en día no están predicando el evangelio por amor. Ese es en el área ministerial. Usted se mete en el área de la iglesia y el hermanito fulano de tal no está presente, el hermanito fulano de tal no busca del Señor, y ese es el área de la congregación. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra luz se está apagando. Y el apóstol nos manda, y Jesús nos manda a ser luminares en el mundo. Si nosotros somos luminares en el mundo, hay alguien que dijo en una ocasión, hermanos, preocúpense cuando la gente deje de hablar de usted. Hoy la gente está hablando, algo le está incomodando. No, quizás la gente está envidiando lo que usted tiene, lo que usted es, y la gente empieza a decir, fulanito de tal hace esto, fulanito de tal. ¿Por qué? Porque la gente a veces quiere y no puede alcanzar la bendición que Dios le ha dado a sus hijos. Por eso, hermanos, hoy en el ministerio hay gente que dice, yo quisiera ser. Va el cristiano y ve a un hermano de otra iglesia, dice, yo quiero ser como aquel hermano que tiene la gloria de Dios en su vida, que cuando él canta se siente la presencia del Señor, que cuando él te saluda se siente la gloria de Dios. Eso quiere decir que él está obedeciendo a la palabra y hoy está haciendo luz en medio de una generación, no dijo buena, mala y perversa. Porque en este tiempo estamos pasando en un tiempo tan difícil, un tiempo tan perverso, y lo que usted está viendo hoy de la perversión a nivel mundial todavía se va a multiplicar más, porque esto es bíblico. Hermanos, si nosotros analizamos la escritura, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Pero, hermanos, cuando nosotros empecemos a ver el mundo con otra mirada diferente, entonces vamos a decir, estaba mal viviendo. Mire la gente cómo vive mal en el mundo, en perversidades. Y de ahí, gracias a Dios, el Señor me sacó de ese lugar. ¿Por qué digo esto? Hubo un pastor que en una ocasión me dijo, hermano, ¿tú conoces la ciudad de Monterrey? Y le dije, no la conozco. Dios no me ha dado la oportunidad de conocer. Dice, hermano, ahí en esa ciudad hay un gran bar. Dice, ¿cómo está precioso, está chulo? Me dijo. En aquel tiempo, cuando yo era pagano, yo asistía a ese bar. Ahí está la perversión de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes modas. Y, hermano, de ahí me sacó el Señor. Y le dije, ¿y qué se siente haber andado en ese mundo? Y él me dijo, hermano, estando en el mundo, se siente bien. Se siente bonito, ¿o no, hermanos? Cuando está en el mundo, pues allá algunos dicen, pues yo disfruté estar en el mundo. Otros dicen, bueno, fue una pérdida de tiempo, y cada uno tiene su opinión. Pero una vez que entramos al cristianismo, empezamos a tomar el sabor del evangelio, y el Señor dice, deleítate a sí mismo, ¿en quién? En Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hermano, ¿cómo somos nosotros hoy en día? ¿Qué tanto de luz estamos esparciendo? Porque hoy tenemos que analizar, porque el apóstol dijo, ocupaos en vuestra salvación, sean obedientes a la cruz, porque
nosotros hoy tenemos que obedecer al Señor, a su palabra, a tratar de ser bendecidos a través de la palabra del Señor, a tratar de estar pendiente de cómo estamos viviendo. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor va a producir la obediencia sobre aquellos que en verdad aman su palabra. ¿Por qué nosotros decimos que el Señor va a producir el querer como el hacer las cosas? Porque, hermanos, habemos muchas veces que nosotros hacemos algo por compromiso. En el camino de Dios nada se hace por compromiso, se hace por pasión, se hace por entrega, se hace por amor. Porque si nosotros hacemos por compromiso, hoy a mí me tocó ayunar el lunes, yo voy a ayunar porque si no el pastor me va a regañar. Eso quiere decir que el ayuno que usted está haciendo, lo está haciendo porque se lo impusieron y no porque tenía deseo de ayunar. Pero cuando usted dice, gracias a Dios me tocó el ayuno, voy a ayunar agradecido con el Señor y voy a cumplir con su palabra, entonces cambia la forma y el Señor empieza a decir, bueno, son obedientes, voy a escuchar su petición. Y a través de esa oración, porque hermanos, la oración y la adoración van ligadas, van de la mano. Si nosotros somos adoradores, vamos a ser personas que vamos a buscar al Señor constantemente. Vamos a tener deseo de orar, deseo de ayunar, deseo de leer la palabra del Señor. Y esa voluntad la va a producir el Señor. ¿Cómo es que va a llegar el momento en que el Señor va a producir el deseo de buscarlo? Porque cuando nosotros empezamos el Evangelio, escuchamos, algunos se convirtieron por miedo, porque se van a ir al infierno, porque la Biblia dice que allá el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Otros se entregaron al Señor porque estaban enfermos, desahuciados, y el Señor los sanó. Y Dios tiene diferentes formas de hablar a la humanidad. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos el Evangelio, es el momento especial para tomar todas las bendiciones, porque el hombre solo quiere agradar a Dios. El hombre tiene el deseo de buscar del Señor, pero cuando pasan los años, es ahí donde el Señor dice, yo voy a producir el querer como el poder de hacer las cosas. ¿Por qué lo va a producir Él? Porque llegará el momento que la pasión se va a ir. El desaliento va a llegar, las ganas de ir a la casa de Dios se va a terminar, y ese momento es un momento crucial para la vida del creyente, porque es un momento crucial para la vida del creyente, para el Hijo de Dios, porque cuando esa pasión se fue por completo, usted y yo no vamos a tener deseo de buscar del Señor. Usted antes oraba, ya no lo va a hacer. Y si va usted a leer la Biblia, le va a parecer un libro nada más aburrido, sin sentido, porque esa pasión se ha ido. Y es ahí donde dice el Señor, ahora me toca a mí producir el querer como el poder de hacer las cosas por su buena voluntad. Ahora me toca motivar, instar, hablarle de diferentes formas al hombre, a la mujer, para que se dé cuenta que el camino que está tomando, para que se dé cuenta ese mover que tenía, se fue apagando, porque se fue el interés. Y cuando la pasó esto a un hombre de Dios llamado Timoteo, el Señor, el apóstol Pablo le dijo, lo encontró frío, tal vez porque le dice, Timoteo, y Elías le responde al Señor, he tenido, ¿qué cosa? Un vivo celo de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el último de tus profetas que queda. Pero Elías no sabía el propósito de Dios. El Señor se había reservado profetas allá en lo oculto. El propósito de Dios, el diablo no lo va a poder detener, hermanos. Y entonces cuando el Señor lo habla por tercera vez, le llevan agua, le llevan pan, una torta le llevaron. Y cuando comió la primera torta le dijeron, levántate y come.
y comió su primera torta. ¿Y qué hizo? Se durmió. Empezó a dormir. Quizá dijo, estoy lleno, barriga llena, corazón contento, vámonos a dormir. A dormir el profeta. Llegó otra vez el ángel y le dice, levántate y come. No le dijo flojo, le dijo, porque el largo camino te resta o te espera. Entonces el profeta comió, se levantó y se fue a hacer dos cosas que le había encomendado el Señor. Entonces, hermano, cuando viene, escuche, el primer aliento del Señor, a veces lo tomamos como de que, oh sí, yo estoy aquí. Pero el segundo aliento que viene de parte del cielo, el profeta caminó 40 días y ¿cuánto más? Y 40 noches estuvo caminando. ¿Por qué? Porque era el aliento del Señor. Entró otra vez el espíritu de vida. Y esto es de lo cual el apóstol estaba hablando. Dios va a producir el querer como el poder de hacer las cosas por su buena voluntad. Y eso fue lo que produjo en el profeta. Eso fue lo que produjo en Timoteo. ¿Por qué? Porque él estaba reservándose algo especial. Por eso dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué cosa? Sanado. Hermanos, llega el momento en que dice, no tengo ganas, no importa, usted véngase a adorar al Señor, que cuando usted sienta el deseo de no estar en la casa del Señor, usted véngase así, ahí el Señor va a tocar con su presencia, llegará un mover glorioso del Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que allí envía a Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces, hermano, cuando llega ese momento en que ya no queremos hacer nada, en que el culto pues está aburrido, no pasó nada, no un endemoniado, no un paralítico, no sanó un enfermo, el pastor gritó, el hermano que estuvo ahí no adormeció. En una ocasión dijo un predicador, estuvo tan bueno el culto cuando yo estaba predicando que hasta mi hijo se durmió. Hermanos, llega ese momento y dice que su hijo estaba en el mover glorioso para él. Y su hijo estaba roncando fuerte dentro del templo. Era un invitado especial y terriblemente su hijo se durmió. Por eso, hermano, yo a mi hija le voy a poner un toque eléctrico. Y digo, bueno, se está durmiendo, órale. Ahorita está chiquita. Entonces, hermano, el Señor va a producir en nuestra vida. Pero tiene que haber una decisión especial. El Señor nunca va a obligar al hombre, aun usted sea cristiano o no cristiano. Dice que Él llega a la puerta y toca, llama. Si alguno dice, atiende, oye esa voz, Él va a entrar. Él siempre va a estar llamando al hombre, a la mujer, para producir en él algo especial, para que el hombre se dé cuenta que al momento de tener un encuentro con el Señor, dice el apóstol, y de repente vino una luz del cielo que resplandeció, iluminó y cayó, dice la Biblia, del caballo, y una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí estaba teniendo un encuentro con el Señor. Y cuando este hombre tiene el encuentro, el Señor le hace producir el querer. Y dijo, yo voy a los gentiles, yo voy a predicarle a aquella gente. Y este hombre, hermano, empezó no solamente a predicar, sino también a reprender a alguien. ¿Y a quién fue? Al apóstol Pedro. Porque le dijo, cuando tú estás con los gentiles, donde no te está viendo nadie de los judíos, tú convives con ellos. Pero cuando estás con los judíos o llega un judío donde estás con los gentiles, empiezas a menospreciar. Este hombre tenía un celo especial, una entrega especial de parte del Señor, que le hizo producir el querer, el hacer la cosa por su buena voluntad. Y dice verso 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15, para que seáis, ¿qué cosa?
irreprensible. Le dijo hacer todo sin murmuraciones. Hermanos, cuando estaba la casa de Dios construida, hoy la tenemos en el suelo. Hermanos, cuando venían a hacer la limpieza, ¿qué decía? Entonces, hermanos, dice la Biblia, hacer todo sin murmuraciones. ¿Y qué más? Y contienda. Dice, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensible. Allá Pablo también le escribió a los tesalonicenses y le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe de estar el cristiano en obediencia? Irreprensible. Porque es un momento especial.